Bien, buenas tardes. Les agradezco a todas y a todos que están en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, en donde vamos a platicar de un tema que a mí en lo personal me parece muy interesante, que es el de cadena de custodia, pero dejen que ustedes que ahí me parezca interesante. Es un tema que cada vez más se ha vuelto importante respecto de la administración de elecciones. Es un tema que, como ustedes verán, es absoluta y esencialmente práctico. No vamos a hacer reflexiones teóricas, no vamos a citar que a tu Dieter Nolen, que a tu Norberto Bobbio, y no porque pues, esté mal, digo, está bien pues, dependiendo del tema, pero sino a partir de la idea de que esto es algo absolutamente práctico. El sentido de este diplomado en administración de elecciones, cuando lo diseñamos, fue justamente ese, ¿no? Que fuera un diplomado esencialmente práctico. Si alguien busca, digamos, algo más bien teórico, pues eso será nuestro doctorado, ¿no? Pero no aquí en este diplomado. Y por eso me parece que es una materia, es un tema bastante interesante, ¿no? Porque, pues, lo que no podemos aplicar de repente termina por ser un poco aburrido. Entonces, bueno, la dinámica que ustedes saben que me gusta seguir en mis sesiones, que es el pedirles que me permitan ir avanzando en la presentación. Desde luego iré dejando algunos espacios para reflexiones, comentarios, puntualizaciones que ustedes quieran hacer. También desde luego se vale que me digan, oiga doctor, más que una pregunta tengo un comentario, pues excelente, ¿no? Desde luego puede ser de esta manera. Estos son, digamos, los conceptos o los temas que vamos a estudiar. Los principios relevantes, el concepto de cadena de custodia o los conceptos de cadena de custodia, quiénes son los sujetos protegidos por la misma, cuáles son sus elementos y, muy importante, el tema de la posibilidad de una nulidad de elección por violación de la cadena de custodia. Fíjense que les quiero platicar algo. En los últimos procesos electorales, incluyendo los de este año, uno de los temas que nos han estado pidiendo de los institutos electorales locales ha sido justamente cadena de custodia. ¿Por qué? Porque impacta en la posible nulidad de una elección. Un error grave en cadena de custodia puede llevar a nulidad de una elección. ¿Y a poco se ha pasado? Me van a decir, sí, vamos a ver los casos. Sí, sí ha pasado. Vamos a ver los casos de elecciones que han devenido nulas por un mal manejo de la cadena de custodia y otra que no, pero que estuvo cerquita. Estuvo cerquita. Por tanto, se ha vuelto, insisto, un tema realmente irrelevante. Ahora, es un tema de alguna manera relativamente nuevo. A ver, siempre hemos tenido bodegas electorales, pues, ¿no? Siempre hemos tenido procesos para el resguardo de la documentación y el material. Pero ya propiamente el tema de nulidad por problemas de ese tipo, o sea, cuestiones de custodia, digamos que eso sí es relativamente más reciente. Pero además, este es justamente el tipo de nulidad de elección que una autoridad electoral jamás quiere que le pase. Jamás. Porque es la nulidad por responsabilidad de la autoridad. Es la autoridad la que cometió errores graves que dan lugar a una nulidad. Cuando la nulidad se da por otra razón, ajena a la autoridad electoral, pues da mucha tristeza, da mucha pena, ojalá no fuera así, no debería de pasar, pero pasó. Pero cuando la nulidad se debe a una desatención, a una falta de cuidado de la autoridad electoral, pues francamente sí se vuelve muy preocupante. Porque es una autoridad electoral que básicamente lo que está haciendo es demostrar que no ha hecho bien su trabajo. Entonces, por eso este tipo de nulidades, desde la perspectiva de la autoridad, son muy preocupantes. Ahora, desde la perspectiva, por ejemplo, de la ciudadanía, cualquier nulidad es grave.
¿no? O sea, cualquier nulidad es grave. Pero desde la perspectiva de los partidos políticos, el que una elección se anule por errores de la autoridad implica casi siempre la pérdida de la confianza en la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque demostró que no puede organizar adecuadamente unas elecciones. Y entonces, francamente, se vuelve sumamente preocupante. Por eso, insisto, vamos a terminar el día de mañana viendo casos donde se ha provocado nulidad en las elecciones. También vamos a ver un caso práctico del cuidado y el manejo de la cadena de custodia, en este caso específico por parte del Tribunal Electoral. En el último gran recuento que tuvo lugar, que fue el de la elección de Campeche. ¿Se acuerdan? Hace que más o menos año y medio, ¿no? La elección de la gubernatura de Campeche, se ordenó un recuento total, un recuento jurisdiccional total, y este recuento se debió hacer pues en un lugar específicamente rentado para tal fin, que fue el Centro de Convenciones de Campeche, y la cadena de custodia estuvo encargada, ¿no? O sea, como responsabilidad del Tribunal Electoral. Entonces vamos a ver eso. Un elemento importantísimo a considerar es que cuando nosotros pensamos en cadena de custodia, tenemos que pensar en los principios de la materia que resultan aplicables. Lo mismo si somos la persona encargada de la bodega, si somos el compañero o la compañera de jurídico que va a hacer los lineamientos para la cadena de custodia, si somos el compañero del área administrativa que va a ayudar a ubicar los inmuebles donde vamos a poner los órganos desconcentrados temporales, o sea, consejos municipales, consejos distritales. O sea, estemos en el área que estemos, si tenemos algo que ver con cadena de custodia, tenemos que tener muy claros los principios que resultan relevantes. Yo he sostenido, y es algo que si quieren pudiéramos debatir más adelante en la sesión de hoy, que todo funcionario, toda funcionaria electoral, del nivel que ustedes quieran, desde la presidencia del INE hasta el compañero que entró ayer de temporal y que no tiene base, debemos de tener claro en nuestras actividades qué principio de la materia o de las elecciones resulta relevante. ¿Por qué? Porque nunca estamos simplemente notificando. Pues ahí nomás estoy notificando. Aquí vamos a ver que en cadena de custodia, por ejemplo, el tema de las notificaciones es fundamental. Nunca estamos simplemente notificando, nunca estamos simplemente buscando un inmueble, nunca estamos simplemente transfiriéndole los fondos que le corresponden a un partido. Siempre estamos ejecutando ejecutando algún acto electoral que se vincula con los principios de la materia. ¿Cuál es el principio de la materia? Que resulta el relevante o el importante en el momento específico respecto a la actividad que estamos desarrollando. Voy a poner un ejemplo. Quienes de ustedes que estén trabajando en un órgano electoral y están tomando esta clase como parte de su capacitación, pues ¿con qué principio de la materia se relaciona? ¿No? Pues nada más es una clase, doctor, sí, pero la idea es que lo que veas aquí te lo lleves para su aplicación en tu trabajo. ¿Con qué principio de la materia? Entonces, cuando hablamos de cadena de custodia, hay principios que resulta relevantes tener claros. Insisto, lo mismo si estamos desarrollando unos lineamientos sobre cadena de custodia, si somos las o los encargados de la bodega, si estamos preparando la capacitación para los órganos transitorios de las elecciones del año próximo, en cualquier tema que tenga que ver con cadena de custodia, estos son los principios que nos deben de interesar: certeza, autenticidad del voto y seguridad jurídica. Alguien que esté en computadora que me pueda ayudar a leer esta lámina, por favor. Adelante. Certeza. La cadena de custodia se ha convertido en una de las herramientas, quizá la más importante, a través de la cual se asegura la certeza de los resultados de la jornada electoral
a través del diligente manejo, guardado y traslado de los paquetes electorales, y se cuida así la evidencia que prueba quién debe acceder al poder y por qué es legítimo que lo haga. Sub JDC 1796-2016. El principio de certeza puede entenderse como la necesidad de que todas las actuaciones que desempeñan las autoridades electorales estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos. Esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Subreg Muchas, 638-2018. No hay de qué. disculpa que te interrumpí, José Roberto. Sí, muchas gracias por tu amable lectura. A ver, no es mi opinión. O sea, pues, ese es un profesor, lo mandamos por un tubo. No es mi opinión, es la opinión de Sala Superior. Es Sala Superior la que te está diciendo, en juicios específicos y concretos, la relevancia y la importancia del primer principio a observar, que es el de certeza en materia de cadena de custodia. Fíjense las palabras que se utilizan en el primer caso. La cadena de custodia se ha convertido en una de las herramientas, quizá la más importante, a través de la cual se aseguran los resultados, la certeza de los resultados de la jornada electoral. Ese es el nivel de importancia que tiene el tema que estamos viendo. La Sala Superior te dice, ¿qué necesitamos tutelar para saber con seguridad quién ganó el día de la jornada electoral? La cadena de custodia. Así de sencillo. Hay muchas otras cosas que yo no digo que no sean importantes, pero Sala Superior te lo está diciendo. Para tener la seguridad de saber quién ganó, se debe de cuidar la cadena de custodia, porque es el elemento fundamental, ¿no? Entonces, a contrario sensu, las dudas en la cadena de custodia lo que originan es una falta de certeza en los resultados. ¿Qué pasa cuando hay una duda acerca de los resultados, de la validez de los mismos, de la integridad de los paquetes? Pues hay que anular y hay que repetir la elección. Esa es, insisto, la jerarquía, el nivel, la importancia que tiene el tema que estamos tratando. Dice más adelante, el principio de certeza puede entenderse como la necesidad de que todos los actos o actuaciones que desempeñan las autoridades electorales estén dotados de veracidad. Dicho de otra manera, certeza en cuanto a conocimiento y certeza en cuanto a verdad, ¿no? O sea, la certeza en materia de cadena de custodia se nos desdobla en dos sentidos. Certeza como conocimiento y certeza como la correspondencia entre ese conocimiento y la realidad. Desde luego, el principio de autenticidad del voto, ustedes saben, ¿no? Las elecciones deben, el voto debe ser, entre otros requisitos, auténtico. Y como un valor del sistema jurídico como tal, la seguridad jurídica. Por tanto, tú que te encargas de la parte jurídica, que vas a desarrollar algún manual sobre este tema, lo que estás desarrollando, ¿cómo se relaciona, cómo da mayor certeza y mayor seguridad jurídica en materia de cadena de custodia? Tú que estás seleccionando o ayudando a seleccionar los inmuebles donde se van a poner los órganos descentralizados para los próximos procesos, el próximo proceso electoral, respecto de la bodega electoral, cómo el inmueble que tú estás proponiendo o seleccionando abona justamente a la certeza, al buen resguardo de la documentación electoral. Tú que estás desarrollando, por ejemplo, los perfiles, a lo mejor hay alguien aquí del área de humanos, ¿no? Que estás desarrollando los perfiles del personal temporal a contratar y que estás desarrollando el perfil, por ejemplo, del encargado de bodega. ¿De verdad el encargado de bodega, su perfil deberá ser el más mamey que encontraste en un gimnasio? ¿La función del encargado o la encargada de bodega será cargar cajas? Porque si piensas que esa es su función, qué bueno que estás tomando esta clase, para que lo que vas a desarrollar realmente sea lo que se tenga que hacer. Entonces, siempre que estemos desarrollando, insisto, actividades que tengan que ver con cadena de custodia, pensemos cómo esto abona a la certeza, cómo esto abona a la seguridad jurídica, cómo esto abona a la autenticidad del voto. Y no porque lo diga yo, porque lo dice Sala Superior.
¿Quién nos puede ayudar a leer este concepto? Quien quiera, adelante. Ahí dice José Hernández, debe tener personas de confianza. Sí, claro. Adelante, ¿quién nos ayuda a leer esta lámina? Ok, concepto. Sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Código Nacional de Procedimientos Penales. Procedimiento para asegurar y preservar los paquetes electorales desde que salen de las casillas electorales el día de la elección hasta la celebración de la sesión de cómputo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Flor. Sí, a ver, como pueden ustedes observar, el concepto de cadena de custodia nos lo trajimos a lo electoral del derecho penal. No es algo tan extraño, ¿no? O sea, en algunas áreas del derecho electoral tenemos una fuerte influencia del derecho penal, ¿no? Por ejemplo, en los procedimientos sancionadores, ¿no? Esto del non bis in idem, esto el respeto más fuerte todavía a las reglas del debido proceso, todo ese tipo de situaciones que nos hemos traído, insisto, del derecho penal. En materia, por ejemplo, de la prueba ilícita, ¿no? En materia electoral, pues también el concepto nos lo hemos traído en buena medida de la materia penal. Entonces, no es algo tan extraño. Ahora, la cadena de custodia, insisto, es algo que también nos trajimos de la cuestión penal. ¿Qué es la cadena de custodia en materia penal? Ahí lo tenemos, pero vamos a ver cómo esto se va a ir aplicando a lo electoral. ¿Qué resguarda la integridad de los indicios? La integridad de los indicios. ¿Se acuerdan de ese programa de hace unos 10 años de CSI? ¿Se acuerdan de CSI? ¿Se acuerdan que cuando llegaban al lugar del crimen sacaban los guantes, las bolsitas, los polvos, las heladeras? Pues todo eso tiene que ver con cadena de custodia. Todo eso tiene que ver con cadena de custodia. Es que, a ver, digo, permítanme poner un ejemplo un poco burdo, pero espero que sea claro. En este año que ha sido tan caluroso, se resguardan, por ejemplo, ciertas muestras de sangre del lugar del crimen y las guardan en un tubo y las dejan en la guantera de la patrulla a 40 grados al sol. Desde luego va a perder integridad la muestra, ¿no? Voy a poner otro ejemplo, las pruebas de paternidad. Hay todo un protocolo que se tiene que seguir para la extracción, por ejemplo, de la muestra, el adecuado resguardo de la muestra, el guardado de la misma y el procesamiento. ¿Por qué? Porque no debe darse la posibilidad de que la prueba se contamine o de que la prueba tenga una degradación o algún tipo de afectación. Debemos de conservar la integridad de la prueba. En materia electoral, ¿qué funciona? ¿Qué debemos conservar? La integridad de las pruebas que demuestren cuál fue la voluntad ciudadana. O sea, las boletas y la documentación electoral, que ahorita lo vamos a ir desarrollando. Entonces, el concepto de cadena de custodia nos lo trajimos de lo penal. Y ya aterrizado en lo electoral, aquí tenemos una definición que nos da Raimundo Gama, ¿no? Procedimiento para preservar, asegurar y preservar los paquetes electorales desde que salen de las casillas hasta la celebración de la sesión de cómputo. Creo que es una buena definición ilustrativa, pero es una definición al día de hoy incompleta. La realidad es que la cadena de custodia abarca literalmente meses. En el modelo o en la definición que nos propone Raimundo, la cadena de custodia será que 3, 4 días, 5 días. Pero la realidad es que la cadena de custodia abarca meses, porque abarca desde la producción de la documentación electoral hasta el dictado de la última resolución vinculada con ese proceso electoral. Por eso insisto, en realidad, la cadena de custodia abarca meses, literalmente meses. ¿Qué quiere decir en ese sentido la cadena de custodia? Fíjense lo que voy a decir. Quiere decir que en todo momento tiene que existir certeza absoluta
de dónde está la documentación electoral y bajo el resguardo de quién. Esa es la cadena de custodia en materia electoral. La certeza absoluta, remarco el adjetivo y no lo estoy poniendo al azar, la certeza absoluta de dónde se encuentra la documentación electoral y bajo el resguardo de quién. No puede haber duda. Eso es. Cuando no hay certeza de dónde se encuentra la documentación o bajo el resguardo de quién, ahí se rompe la cadena de custodia. ¿Y dónde están los paquetes? Pues quién sabe. ¿Vienen en tránsito o no? Pues no sé si ya salieron. ¿Y quién los trae? Pues ahí me dijo alguien que los traía. ¿No? Ahí se rompe la cadena de custodia. Cuando se rompe la cadena de custodia, se rompe la certeza, ¿no? Son los principios que estábamos viendo. Se rompe la certeza. Cuando se rompe la certeza acerca de los resultados, la duda es quién ganó. La duda es estos paquetes respecto de los que hay duda de la cadena de custodia, ¿realmente consignan la voluntad popular? ¿Realmente es creíble lo que tienen adentro o debemos sospechar? Y empiezan las dudas. Ahora, desde luego, no toda violación a la cadena de custodia va a implicar necesariamente una nulidad o una anulación de la elección. Pero sí, toda violación a la cadena de custodia genera una duda que es contraria a la certeza y sí genera la posibilidad de alguna nulidad. Vamos a ir viendo, aquí tenemos un amparo directo en revisión resuelto por la primera sala de la Corte, el 4824 de 2014, donde desgranó en qué consiste la cadena de custodia. La Corte lo dijo en este asunto respecto de la materia penal, pero vamos a ir viendo rubro por rubro y van a ver cómo aplica perfectamente a la materia electoral. Entonces le pediría a alguien más que nos ayude a leer, pero que vayamos párrafo por párrafo. Esto es como cuando jugábamos fútbol, entrenábamos fútbol en la secundaria, ¿no? Que hacíamos una jugada y detenían la jugada para hacernos correcciones. Entonces vamos a irnos párrafo por párrafo. ¿Quién quiera empezar, por favor? Adelante, quien quiera. Adelante, Harumi, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto escucharle, doctor. Hombre, muchas gracias. ¿Qué será? ¿50 puntos? De Sí. esos numerales se obtiene de manera clara y precisa cuál es el rol que en la denominada cadena de custodia corresponde al Ministerio Público y a sus auxiliares, destacándose, entre otras, las siguientes obligaciones. Perfecto, ya hacemos ahí la primera pausa. A ver, desde luego, bueno, aquí en materia electoral no vamos a hablar del Ministerio Público y sus auxiliares, pero sí vamos a hablar del órgano electoral, ¿no? Por ejemplo, del OPLE, por ejemplo, del INE, del órgano electoral. Ahora, aquí resulta relevante determinar quién del órgano electoral, quién es responsable de las distintas etapas de la cadena de custodia. ¿Es responsable el Consejo General? ¿Es responsable la dirección de organización? ¿Es responsable la coordinación de instrucción procesal? ¿Quién es el responsable? Porque en globo, en génere, es el órgano electoral. Pero ¿quién del órgano electoral? Por ejemplo, ¿en qué momento deja de ser responsable un funcionario de las áreas centrales, por ejemplo, de organización, y empieza a ser responsable de la documentación electoral alguien de un órgano desconcentrado, por ejemplo, de un consejo o un comité distrital o municipal? Entonces, no basta con que nosotros digamos el órgano electoral, bueno, sí, el órgano electoral, pero ¿quién dentro del órgano electoral? ¿Quién dentro del órgano electoral? Muy bien, seguimos con el primer párrafo, por favor, el segundo, perdón. Tú misma, Harumi, por favor. Ok, claro que sí. Participar en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo sin excepción con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. Muchas gracias. La cadena de custodia, como espero haber mostrado hasta ahorita, es una serie de actos a lo largo del tiempo. Vamos a irlos desgranando, pero lleva meses. Yo decía que lleva meses. Y es algo que está regulado, ¿no?
tanto por criterios de sala superior como los que estamos platicando y otros que vamos a platicar, como por el Reglamento General de Elecciones, como por la propia LEGIPE, como por lineamientos que ha expedido el Instituto Nacional Electoral. La primera obligación entonces de la autoridad electoral en materia de cadena de custodia es cumplir con la regulación, cumplir con la reglamentación. Voy a poner un ejemplo que les puede parecer en apariencia insulso. Tenemos a la persona encargada de la bodega, que además es quien debe de llevar la bitácora. Entonces, en la bitácora tiene que estar anotando lo que se extrae o lo que se guarda en la bodega. Pero pues ese día anduvo ayudando a cargar porque pues hay poca gente, ¿no? Entonces anduvo ayudando a cargar. Pues ahí lleno la bitácora mañana. Oiga, y siquiera tuvo a la mano una libreta como esta en la que fue anotando con una pluma lo que sacaron. No, tengo muy buena memoria. Ay, mañana lo anoto. Usted no se preocupe. No, perdón. Está brincándose una disposición, una regla. Ay, doctor, pero por un día no pasa nada. No, es que sí pasa. Es que sí pasa. Aquí tenemos que ser absolutamente, permítame la expresión, cuadrados. Cuadrados. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo la certeza. Nada más por eso. Porque ponemos en riesgo la certeza. Bien. Siguiente párrafo, por favor, tú misma. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito. ¿Qué actos tenemos que realizar para conservar la integridad de las pruebas de la voluntad popular? O sea, boletas, actas, documentación electoral. ¿Qué actos tenemos que hacer? Entonces alguien de aquí me diría, mire, pues yo trabajo en el área de recursos materiales. ¿Yo qué? ¿Eso a mí qué me impacta? Bueno, si te ponen a colaborar, por ejemplo, en el proceso de selección de lugares para instalar los órganos desconcentrados, te impacta. El inmueble que se está proponiendo cumple con las características de seguridad. Por ejemplo, donde vas a colocar la bodega está en un lugar que no se inunde, que no sea fácilmente posible el acceso desde el exterior, que haya elementos mínimos de seguridad, que esté al resguardo de las inclemencias del tiempo, porque eso tiene que ver con este punto, la preservación. Por ejemplo, quienes realizan en el INE la labor de diseño del portafolio electoral, es esto, ¿no? Del portafolio electoral. ¿Ustedes creen que el portafolio electoral se diseña como se diseña, del material que tiene y de las dimensiones que tiene, nomás porque sí? O sea, llegaron a las empresas de plástico y les dijeron, a ver, ¿tienes modelos de portafolio? Sí, pues mira, tengo este. Ah, ese está chido. Es evidente que no. Porque el portafolio electoral debe de servir para dos cosas. Primera y principalérrima, para resguardar la documentación electoral y segunda, para facilitar su transporte. Entonces, es evidente que no se diseña al vapor o al ahí se va o el yo creo o el a mí me late, porque se tiene que atender a este elemento. ¿Cómo voy a garantizar la seguridad, la certeza, la integridad de esos elementos de prueba de la voluntad popular? La siguiente, compañera, por favor. Fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física. Asimismo, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares mediante inspecciones, planos, fotografías, videofilmaciones y demás operaciones que requiera la investigación. A ver, ¿se han puesto a pensar lo complicado que es el traslado de documentación y material electoral? ¿Alguien de aquí le ha tocado? ¿Alguien de aquí le ha tocado vivirlo? A ver, Harumi, platícanos, ahora sí que aprovechando ya que estás en uso de la voz. En 2018, en mi actuar de consejera distrital, solicité permiso para ir a recoger las boletas electorales a la bodega del INE, que fue una gran experiencia, una gran aventura desde el trayecto, porque no había viajado por esos rumbos, hasta el traslado de regreso de
todo el material custodiado, hay que ir al mismo ritmo que los militares, darle un seguimiento, ver, es una bodega inmensa, son andenes y andenes donde se resguarda todo este material. Fue muy impresionante para mí todo el trabajo que se realiza en esta bodega y que salen de ahí meticulosamente organizados en diferentes puntos del país y en diferentes tiempos. Y Harumi tiene toda la razón. De hecho, vamos a platicar con mucha profundidad de lo que ella nos está comentando. Nos lo has ilustrado perfectamente. La cadena de custodia, fíjense con lo que voy a decir, tiene que ver hasta en cómo acomodas las cosas en los trailers. Con eso tiene que ver la cadena de custodia. En un acto de cadena de custodia yo me rompí este dedito. Porque no sabía cómo abrir una puerta de un trailer. Era yo, en mi otra vida, uno tiene muchas vidas en la vida, ¿no? Fui consejero del OPLE de Querétaro. Llegan los trailers, las bodegas. Entonces, pues que un consejero lo abra, pues que lo abra el doctor Vado, pero yo nunca había abierto una puerta de un tráiler. Entonces, lo que me dicen es, ya ven que traen como unas palancas. Mueva la palanca, la jala y se abre hacia arriba. Yo la abrí, pero lo que no sabía es que se botaba. Madres, me botó y me rompí el dedo. Pero la cadena estuvo íntegra. O sea, el dedo como sea, ¿no? Pero la cadena estuvo íntegra. Claro, la cadena de custodia tiene que ver hasta en cómo emplayas las cosas, cómo produces la documentación. Miren, esto que les voy a platicar es cierto. No, de neta no me lo estoy inventando. La cadena de custodia ha implicado que la Fiscalía General de la República, en su vertiente, en su momento de Procuraduría, preste aviones para el traslado de boletas. Porque no puedes trasladar las boletas. Ah, mi compadre, sí, tiene una camioneta de 3.5, pues él nos la presta. Sí, pues ahí vamos, ¿no? A ese grado ha llegado a veces de tenerse que tener cuidado con la cadena de custodia. Muchas gracias, Harumi. ¿Alguien más? Otra voz que nos ayude con esta parte. Adelante, José Luis. ¿En qué nos quedamos, maestro? Donde dice asentar constancia. Asentar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de estas, emitir informes, partes policiales y proporcionar atención a las víctimas, ofendidos o testigos del delito. Perfecto, José Luis, déjame ir haciendo comentarios. A ver, esta clase de cadena de custodia es hermanita de la clase de oficialía electoral. Son dos clases que van de la mano, van una con la otra. ¿Por qué? Porque un elemento de la cadena, un elemento fundamental de la cadena de custodia es la adecuada documentación de lo que se está haciendo. Esta adecuada documentación implica, por ejemplo, la correcta celebración de oficialías electorales. Pero implica muchas otras cosas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Supongan que estamos en la jornada electoral, que aquí donde estoy yo es un órgano desconcentrado, es un consejo distrital, ¿no? Y van a entregar un paquete y yo soy la persona que va a recibir el paquete electoral. Esta mochila es el paquete electoral. Entonces, llega el ciudadano y me pone aquí encima el maletón. Yo no me fijo que está abierto. No me fijo porque hace mucho trabajo, porque soy personal de temporal, porque está lloviendo y no me quiero mojar, porque alguien acá se está peleando, por la razón que ustedes quieran. Yo no me fijo. Sí, le capturo la información. Aquí está el recibo. Para adentro. Y el recibo dice que yo que recibí en el órgano, no yo, el órgano electoral, recibió el paquete en su integridad. Bien. Pero cuando llega a la bodega, en la bitácora se anota que viene abierto. ¿Ahora qué hacemos? Porque el órgano electoral, por mi conducto, dijo que el paquete venía bien, venía en su integridad. Ay, doctor, pero pues es un error, no ni más. A ver, perdón, pero esto no es como cuando hacías un examen de secundaria y reprobabas, e ibas con el profesor o con la profesora y le decías, ay, es que quise decir, aquí quise decir ni madres. O sea, perdónenme el tecnicismo, o lo recibiste bien o lo recibiste mal. Si está mal, lo tienes que asentar. Si no, no, porque si no, la responsabilidad es del órgano electoral.
Y el compañero de bodega, o sea, yo no puedo llegar con el compañero de bodega y decirle, ay, ponle que sí venía bien, es que me equivoqué al recibir. No, porque entonces la responsabilidad es de él. Lo que estoy tratando de decir entonces es que en todo momento en la cadena de custodia debe haber constancia adecuada de quién le trasladó la responsabilidad a quién, de qué y en qué condiciones. Jamás es meramente un recibito. Jamás es un trámite administrativo. O sea, llena el acta como sea. No, en ningún momento. Siempre tiene que ser con sumo cuidado. Es una de las razones por las que, por ejemplo, en la oficialía electoral, y ustedes lo saben si la han desarrollado y si no se los platico, no cualquiera puede hacer oficialía electoral. A ver, un problema que tenemos en los soples es justamente ese, ¿no? O sea, estamos en proceso electoral, tenemos que contratar abogados que el día anterior andaban embargando y no los podemos mandar al día siguiente a desahogar una oficialía electoral. Ah, pues que no son abogados, sí son, pero hay que capacitarlos. Porque una oficialía electoral mal hecha implica una duda en la cadena de custodia. O sea, cuando hablamos de oficialía electoral vinculada con cadena de custodia, no estoy hablando de PS y otras cosas, ¿no? Entonces sí, aquí necesitamos tener mucho cuidado con esto. Mismo José Luis, el siguiente párrafo, por favor. Impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. En este caso, bueno, no hablamos de hecho delictuoso, pero hablamos del acto electoral, ¿no? Del acto electoral que es votar. ¿Qué medidas tenemos que tomar para conservar y evitar que se dañe? Vamos a ver una foto. Miren, siempre que doy esta clase quedo más calvo porque veo esa foto, ahorita la vamos a ver, de una bodega electoral que se inundó y es como una de las peores pesadillas. O sea, es que eso no te puede pasar. No te puede pasar. O sea, no hay manera para que o sea, no hay explicación. O sea, es que no tengo palabras, no te puede pasar. ¿Por qué? Porque quiere decir que no resguardaste debidamente lo que tenías que resguardar. Voy a poner un ejemplo. Ustedes ven este salón donde me encuentro aquí en la Escuela Judicial Electoral. Ojalá vengan pronto y podrán verlo en vivo. Y podrán observar hacia donde estoy señalando que hay unas ventanas. ¿Ven que están las ventanas? Bueno. Ah, sin querer ahorita hasta se abrió la toma. Bueno. Evidentemente, así como está este salón, esta no sería una buena bodega electoral. Hay ventanas que van a 2 metros a una barda que alguien se podría brincar y se podrían meter por las ventanas. Ay, pero pues es que es un inmueble que está muy céntrico, lo rentan barato, nos dan recibo. Pues este no puede ser, pero es que este no puede ser. ¿Dónde están las medidas adecuadas para resguardar? Tampoco se vayan a intentar meter aquí, hay policías cuidando todo el tiempo, ¿eh? Es nada más para hacer la referencia. Bueno. Tú mismo, José Luis, el tercer párrafo, por favor. Llevar un registro que contenga la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes estén autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, amén de que detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos. A ver, imagínense aquí que el compañero Andrés es el secretario técnico o el vocal, como se llame en su estado, del Consejo Municipal Electoral de Chingahuapan, Puebla. Y es la tierra de Capulina, ¿no? Hacen esferas y creo que hay aguas termales y más. Entonces, ahí está Andrés, ¿no? Bueno. Está en la sesión de cómputo. Él está, no es el presidente, pero digamos es el profesional más experto en la materia en ese consejo. Y de repente ve que llego yo y que estoy sacando los paquetes de la bodega y se los estoy llevando para que los abran. Y Andrés no me conoce. ¿De quién es? Y yo le digo, me mandaron de oficinas centrales. ¿Quién lo mandó? ¿Cuáles son las oficinas centrales? ¿Qué lo mandaron? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su acreditación? ¿Trae alguna identificación? ¿En qué oficio lo mandan? O sea, no, es que no puede ser. O sea, es tanto como si se te cuela alguien a hacerlo. No puede ser. Ahora, Andrés a lo mejor me levanta la mano y me dice, doctor, ¿qué no sabe usted que las sesiones son públicas? Claro que lo sé. Claro que lo sé. Pero una cosa es que la sesión sea pública y otra cosa es que cualquiera se puede estar metiendo en la bodega a sacar
paquetes electorales. Tiene que haber una certeza. ¿Quiénes pueden manipularlos? ¿Quiénes pueden utilizarlos, cargarlos? ¿Quién puede? Porque no puede ser una situación donde haya duda y entonces cualquier persona lo esté haciendo. Antes de darle la palabra a Harumi, pero no me bajes la manita, déjamela arriba, por favor. Por eso los órganos electorales, previo a la jornada, previo, desde luego a las sesiones de cómputo, hacen autorizaciones y dicen, a ver, para poder entrar a las bodegas y ayudar y auxiliar, o sea, cargar, subir, bajar y demás, se autoriza fulano, mengano, perengano, sultano. O sea, porque no puede ser que ese día te fuiste al mercado y contrataste 5 personas que te ayuden a cargar. Tenemos que tener absoluta certeza de quién son, quiénes están teniendo contacto con. Entonces, no puede ser, me mandaron de oficinas centrales. ¿Quién? Pues hay el licenciado. ¿Cuál licenciado? Pues el de la dirección. ¿De cuál dirección? De la que pertenece usted. ¿Se digan que parece diálogo de Cantinflas? Es que no puede ser así. Adelante, Harumi. Doctor, mire, le voy a comentar a todos, a todas ustedes. En 2021 entró un vocal nuevo, un vocal, no diré de qué para no evidenciar el error más. Este vocal se hizo cargo de un grupo de trabajo durante los cómputos distritales y se le ocurrió pedirle a la persona responsable del traslado de los paquetes de la bodega a los grupos de trabajo, que se los fuera acomodando todos y los arrumbaron en el piso. Yo estaba infartada. Uno, porque el lugar donde estaban haciendo el recuento era cerca de la puerta. Dos, porque estaban todos los paquetes y ya estaban en el proceso del recuento y había unos abiertos, unos que no se habían abierto, estaba todo hecho un relajo y yo me acerqué con la consejera responsable de ese grupo de trabajo y le decía, ¿por qué permitiste esto? Me acerqué con el vocal nuevo, no, porque no se podía dialogar, como que estaba muy a la defensiva por ser nuevo, pero me acerqué con la persona que estaba haciendo el traslado y precisamente le hice esta observación. Están ahí los representantes de partido político, las consejeras, bueno, la consejera del grupo, encargada del grupo de trabajo y el vocal están haciendo otras actividades y no pueden estar custodiando todos esos paquetes electorales, eran como 10. Entonces le dije, yo te pido de favor que ya no lleves más paquetes, que se queden en la bodega hasta que se regresen y se haga todo el trámite, porque pues hay que tener mucho cuidado, como usted bien lo refiere, cada paquete que entra, en qué mesa de recuento va a estar, qué personas de representaciones de partido político van a estar ahí, quién es la responsable, generalmente son CAEs y supervisores, o sea, sí se tiene mucho cuidado para realizar este trabajo de cadena de custodia y salvaguardar la certeza, como bien lo dijo, bueno, y los otros principios. Muchas gracias, Harumi. Y es muy interesante que nos lo platiques desde tu experiencia, porque si no va a parecer que soy un viejo loco que está exigiendo solemnidades. No, es que tiene que ser con todo este debido cuidado para la adecuada tutela de los resultados. Muchas gracias. La Sala Superior también nos ha dado una definición. ¿Alguien más que nos ayude aquí con esta lectura? ¿Quién quiera? Adelante, Flor. Ha entendido la cadena de custodia como una garantía de los derechos de todos los involucrados en el proceso electoral, en la que se asegura la certeza de los resultados del día de la votación a través del diligente manejo, guardado y traslado de los paquetes electorales, y se cuida así la evidencia que prueba quién debe acceder al poder y por qué es legítimo que lo haga. ¿Continúo? Sí, por favor. Es decir, la preservación de las pruebas de lo que pasó en una elección se deposita fundamentalmente en los materiales y, por tanto, es una responsabilidad de la autoridad electoral llevar a cabo todas aquellas acciones y protocolos necesarios para tratar de manera diligente esas documentales. Muchas gracias. A ver, para explicar esto me voy a brincar a la siguiente lámina.
es la diferencia entre material y documentación electoral? Esto es una pregunta fundamental. ¿Qué es documentación y qué es material? Adelante, Ruth. Documentación es las actas, las boletas, o sea, lo oficial. Material, pues son las mamparas, o sea, todo lo de apoyo. Ok, a ver, vamos, perdón, te interrumpí, Ruth, ¿querías comentar algo más? Veo que tu mano está arriba. Es todo. Muchas gracias. A ver, aquí tenemos una pregunta, porque Ruth lo ha explicado con mucha claridad. Aquí esta foto. Como pueden ver ustedes, es el sobre que se utiliza con braille, ¿no? Donde se mete la boleta, la persona que lee braille pasa sus dedos sobre los rebordes del papel y sabe cuál es la opción y la marca. La boleta, creo que no tenemos ninguna duda, la boleta es documentación electoral, ¿estamos de acuerdo? ¿El sobre braille es documentación o material? Adelante, quien quiera. ¿Es documentación o material? Material, dice Lucas. ¿Por qué, Lucas? Tienes razón, es material. ¿Por qué? Porque ahí no consta ni la voluntad popular, o sea, no es boleta y no es acta, ni tampoco quién votó, tampoco es lista nominal. O sea, es un material de papel, ¿de acuerdo? Pero es material, no es documentación. La documentación es donde consta la voluntad popular. Las boletas, las actas de resultados. La documentación es donde consta lo que acaeció en la jornada. Por ejemplo, el acta de casilla, las hojas de incidentes, los escritos de protesta. ¿Quiénes votaron? La lista nominal con el sellito de votó. Eso es la documentación electoral. El material electoral es todo lo demás. Las mamparas, el portaurnas, la marcadora de credencial, el líquido indeleble, todo eso es material. Aquí viene una pregunta. ¿La cadena de custodia tiene que ver con la documentación, con el material o con ambas? A ver, la clave, acuérdense, ¿qué es la cadena de custodia? Para tutelar los resultados y saber quién ganó, ¿no? Que no haya duda acerca de quién ganó, tener certeza a saber de quién ganó. Por lo tanto, la documentación. ¿La cadena de custodia tutela documentación o material o ambas? ¿Alguien había levantado la mano? Adelante. Sí, doctor. Yo creo que son ambas y son muy importantes. En el caso de material, como bien lo dijo, en el caso del indeleble, es importante. Imagínense, nada más se pierde o es mal utilizado. En el caso de la documentación, bueno, pues son más que nada registros y creo que sí, también es importante, ¿no? Sí, no, de hecho, ustedes saben, ¿no? O sea, no se puede, cuando el líquido indeleble caduca y hay que deshacerse de él, o sea, no es así como de aviéntalo al caño, ¿no? Contamina, hay que hacer todo un procedimiento. ¿Pero qué tutela la cadena de custodia? ¿Documentación, material o ambos? Documentación, doctor. Y tiene toda la razón, José. ¿Por qué? Porque la documentación es donde constan resultados. Lo que jurídicamente nos importa es la documentación. Ahora, claro está que como órgano electoral, más o como otros, nos interesa mucho el material, porque ustedes lo saben. Una mampara que no ha sido maltratada, una portaurnas que no ha sido lesionada, una marcadora de credencial, te pueden durar a veces hasta 3 elecciones. Claro que nos importa que nos lo entreguen bien. De hecho, ustedes lo saben, el día de la jornada electoral, en la noche, tenemos compañeros del área de organización electoral que están recibiendo esos materiales, ¿no? O sea, está la fila formada de las presidencias de casilla que de un lado traen el paquete electoral y del otro lado traen los materiales, ¿no? Pasan normalmente los compañeros de organización y les recogen los materiales sin mayor protocolo. ¿Por qué sin mayor protocolo? Porque yo decía hace rato, no, la maleta hay que recibirla bien y revisarla. Claro, porque en el maletín, en el portafolio electoral, va el expediente de la casilla. Pero la urna no te va a dar información acerca de quién ganó. La portaurnas tampoco. Entonces, claro, pasan los compañeros de organización, se llevan ese material, lo resguardan y después de pasar a la jornada electoral, lo sabemos, se revisa, se verifica cuál está en buen estado,
el que está en buen estado se limpia, se emplaya, se guarda y te puede implicar ahorros para una elección futura. O sea, yo no estoy diciendo que no sea importante. Es importante económicamente, pero no es importante jurídicamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, curiosamente tenemos otro tema con la bodega electoral. A ver, ¿en la bodega electoral vamos a resguardar material? No. El material no va en la bodega electoral y de repente pasa, porque me ha tocado. Pues ahí en la bodega lo guardamos, ¿no? Pues si es bodega, pues la bodega es para guardar cosas, no. Se tiene que poner en otro lado. Pero es que a lo mejor le llueve, no me importa, bueno, o sea, no me importa jurídicamente. Lo que tenemos que resguardar, lo que tutela la cadena de custodia es la documentación, no el material electoral, ¿no? Entonces, adelante, Harumi. O en su caso, la urna electrónica, doctor. Claro, porque la urna electrónica resguarda en su cerebro los votos. Y me van a decir, no los resguarda en su cerebro, sino que se imprimen en un papelito y quedan guardados. Esos no son los votos, esos son los testigos del voto. En la urna electrónica, el voto está en el cerebro, ¿no? Entonces, claro, sí, la tenemos que resguardar. Todo un tema. Entonces, ahora, hecha esta aclaración, ahora sí podemos entender, creo yo, de mejor forma lo que nos dice aquí Sala Superior. La cadena de custodia como una garantía de los derechos de todos los involucrados en el proceso electoral. O sea, cuando la cadena de custodia tutela derechos de los partidos políticos que están contendiendo para, en su caso, pues ganar, obtener votos para mantener el registro, para financiamiento, para todo lo que es importante para un partido político tener votos. Pero también las candidaturas para acceder a los encargos según la votación recibida, pero también los derechos de la ciudadanía a ser gobernada por las personas legítimamente electas. Entonces, tutelar la cadena de custodia es tutelar los derechos de todas las personas que de alguna u otra forma, directa o indirectamente, participan en el proceso electoral. Dice, en la que se asegure la certeza de los resultados del día de la votación. Dice, a través del diligente manejo, guardado y traslado de los paquetes electorales. Por lo tanto, en materia electoral, digamos que la cadena de custodia tiene que ver con estos tres elementos: manejo, guardado y traslado. Manejo, que tiene que ver con cómo embalamos, cómo acomodamos, cómo incorporamos. Guardado, que tiene que ver con, por ejemplo, los materiales de protección, con las bodegas electorales, las medidas de seguridad, incluso de seguridad pública que podemos tomar para tales efectos, y traslado. La documentación electoral en muchísimas ocasiones está en traslado. ¿Cómo debe ser el adecuado traslado? Ustedes lo saben, hay una regla, ¿no? En la LEGIPE. Cerrada la votación, firmadas las actas, pegado el cartel de resultados, te trasladas a entregar el paquete. Ay, es que tengo mucha sed, vamos a pasar al Oxxo por una coquita y enfrente venden unas tortas bien ricas. No, hay que irlo a entregar. Pero es que no, hay que irlo a entregar. La propia ley lo dice. O sea, el traslado. Y fíjense el adjetivo que utiliza la sentencia. Dice diligente. O sea, el adecuado, el preciso, el necesario. En los paquetes electorales, y se cuida así la evidencia que prueba quién debe acceder al poder. El tema de cadena de custodia siempre lo tenemos que pensar por referencia a las sesiones de cómputo y también a la posibilidad de recuentos, ¿no? Porque nos va a garantizar que podamos verificar lo acaecido en la jornada electoral en las casillas y los resultados obtenidos en las mismas. Por eso esta idea. Dice, es decir, la preservación de las pruebas de lo que pasó en una elección se deposita fundamentalmente en los materiales. Aquí deberíamos entender documentos. Y por tanto, es una responsabilidad de la autoridad electoral llevar a cabo todas aquellas acciones y protocolos necesarios para tratar de manera diligente esas documentales. ¿Cuál es la base? La base es la LEGIPE, la base es los criterios del Tribunal Electoral, la base es el Reglamento General de Elecciones, la base es los lineamientos que establece el INE, la base es la bitácora que se lleva. Todos estos son elementos fundamentales a considerar para poder comprobar la existencia
y el debido cuidado de la cadena de custodia. Si les parece, vamos a hacer una primera etapa de preguntas, comentarios, reflexiones antes de continuar. Llevamos un poquito más de la mitad de la clase, entonces si les parece, hacemos aquí una primera pausa para preguntas, comentarios y reflexiones. Adelante, Andrés. Gracias, buenas tardes a todos. Más que nada, es un comentario y posiblemente una pregunta. Lo voy a tratar de resumir de un caso que me pasó en Quintana Roo en el 2021. Bueno, yo fui como representante de partido político, de hecho, pues me llaman prácticamente a ir. Cuando llego, el día de la jornada electoral, de hecho llegué 2 días antes de la jornada electoral, pero cuando se suscitó el día de la jornada electoral, en la noche que iban llegando los paquetes, algo que me llamó mucho la atención, y eso tiene que ver con lo de la cadena de custodia, es que el envase, por decirlo así, donde llevaban las boletas, venían en su mayoría parchados con cinta canela. Y yo le pregunté al presidente del consejo, oye, ¿por qué están llegando con cinta canela? Él me dijo que cuando llegaron los paquetes del Instituto Quintanarroense, que llegaron maltratados y que en un acuerdo del consejo junto con partidos políticos, pues llegaron a ese acuerdo de que pues en los paquetes que venían así de origen, pues se iban a parchar con cinta canela. Bueno, obviamente yo me inconformé, etcétera, hice ahí un procedimiento que bueno, aquí la duda ¿es válido ese acuerdo? O sea, ¿realmente se puede hacer sin el sello de seguridad que se supone que debe de tener? Porque eran más de 100 paquetes los que llegaron así el día de la jornada electoral. A mí me llamó mucho la atención, vuelvo a repetir, bueno, es muy complejo, pero aquí la pregunta es, ¿el Consejo puede hacer ese acuerdo en que se parche, por decirlo así, con cinta canela los paquetes donde vienen las boletas? Gracias, es cuanto. Gracias, Andrés. Edgar, adelante. Gracias, buenas tardes. Pues bien, aquí hay que dejar varias cosas claras. Efectivamente, la cadena de custodia viene garantizada desde la LEGIPE y el reglamento de elecciones principalmente, que se compone con una serie de anexos desde el momento en que ese paquete electoral se conforma. El paquete electoral queda conformado una vez que se introduce el expediente y todos los sobres que van alrededor. Y lo que marca la ley es que el paquete debe de ser sellado y firmado, pero no determina con qué debe de ser sellado. Vaya, o sea, es lo mismo que lleve cinta canela que lleve la famosa cinta de seguridad, siempre y cuando no se violente. Vaya, o sea, para eso sirve sellar un paquete o lacrarlo, para que efectivamente veamos que una vez que sale de la casilla, pues se conserva y no trae roto ninguno de ellos. Ahora bien, la obligación de entregar el paquete electoral es del presidente de la mesa directiva de casilla y así lo marca la ley. Sin embargo, hay que considerar que la misma ley faculta a los capacitadores asistentes electorales, incluso a los supervisores electorales, para hacer esa entrega de los paquetes en los consejos distritales respectivos. Y para eso sí hay que tomar una serie de acuerdos en los consejos distritales correspondientes. Primera, donde los nombren como asistentes electorales, y en segundo lugar, donde los faculten a que sean los responsables de un, así se llama, mecanismo de recolección. Los mecanismos de recolección pueden ser de varias maneras. Muy resumido, el DAT, que es el dispositivo de apoyo al traslado al presidente de casilla, donde el capacitador o la persona así designada lleva al presidente hasta el consejo distrital. Vaya, le facilita el vehículo, por así decirlo, y lo acompaña. Otros que son los CRITs, centro de recepción y traslado, pueden ser fijos o pueden ser itinerantes. Bueno, ahorita nada más voy a tratar el itinerante, que es cuando el presidente le entrega el paquete al capacitador asistente electoral para que él lo lleve a la sede del consejo distrital. Y aquí debe haber varios elementos que cubrir en esa cadena de custodia. En primera, el presidente le debe de solicitar por escrito al CAE que se lo lleve. El CAE recibe y acusa.
En ese momento deslinda de la responsabilidad al presidente para entregar ese paquete. Y el CAE, en ese momento, vamos a suponer que recibe su primer paquete electoral. Lo que él debe de hacer es comenzar el llenado de un acta, que es el acta donde operará ese mecanismo de recolección y traslado, que por lo general llevan más de un paquete electoral. Suelen ser aquel número de paquetes que el capacitador, el CAE, tiene bajo su responsabilidad desde el momento en que empieza a capacitar. Vaya, esto provoca que tanto el presidente como el CAE se conozcan desde mucho tiempo atrás. Aparte, él debe de ir acreditado, ¿no? Porque aparte de su credencial de capacitador, debe de llevar el gafete que lo acredita como responsable de ese centro de recepción y traslado itinerante en este caso. Y además, los partidos políticos pueden solicitar ante el Consejo Distrital correspondiente, vía la vocalía secretarial, ¿cómo se dice? Se me olvidó el término. Bueno, que tenga nombrado un representante ante ese mecanismo de recolección. Y con eso ellos pueden acompañar el mecanismo en toda su ruta. Vamos a suponer que este CAE tiene 3 secciones electorales. Y pasa y recoge el primer paquete, ya sabemos, ahí está la solicitud por escrito que le hace el presidente. Como es su primer paquete, comienza el llenado del acta. No sé, en la ciudad de Chiapas, por ejemplo, Tamaulipas, siendo las tales horas, que son las mismas horas en que le están entregando el paquete. Y para esto también debe ser acompañado con un sistema que se llama el sistema de mecanismos de recolección y cadena de custodia. Los paquetes electorales ya cuentan con un código QR que se les pega a cada uno de ellos. Al momento en que sale de la bodega electoral se escanea y ya sabemos que el paquete salió. Al momento en que se le entrega al presidente antes de la jornada electoral, se vuelve a escanear y ya sabemos que el presidente tiene ese paquete. Y cuando lo hacen paquete electoral y sale de la casilla, se vuelve a escanear. Esa hora debe de coincidir con la que se marca en el acta. Y así sucesivamente, paquete tras paquete, y se va anotando en el acta de funcionamiento de este centro de recepción y traslado, hasta que llega al Consejo Distrital correspondiente, o municipal, puede ser en caso de elecciones locales, ¿no? Donde nuevamente se vuelve a escanear el paquete y se registra en el acta. Finalmente, se cierra el acta, donde incluso los representantes de partido la pueden firmar, ¿no? O deberían de firmarla, y así validan todo ese traslado. Pero regresando a lo que comentaba el compañero, lo que la ley marca, incluso así se reciben los paquetes. ¿El paquete viene firmado? Sí o no. ¿El paquete viene sellado? Sí o no. ¿Trae muestras de alteración? Sí o no. Todo paquete con muestras de alteración amerita ser recontado por ley. Y pues bueno, no sé si con eso, espero no haberme extendido mucho, pero es propiamente toda la cadena de custodia, que debe de llevar un paquete electoral desde que sale de la bodega hasta que regresa al Consejo Distrital. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Flor, adelante. Sí, coincido mucho con lo que dice Edgar, y también pasa lo que ha pasado mucho en las casillas electorales. Como bien sabemos, hay representantes del partido y a veces los mismos partidos le solicitan a los capacitadores o a los funcionarios de casilla que con la cinta canela la envuelvan el paquete, obviamente no tapando donde viene la documentación electoral, sino en las orillas, porque así han llegado los paquetes. También sucede, pero eso es de acuerdo con los representantes del partido que están como representantes ante la casilla. También suele suceder lo que comentaba el compañero Andrés, de que como representante de partido, en tanto en los consejos electorales locales como en los federales, en este caso el INE, sucede que cambian varias veces a los representantes del partido. Entonces voy por el lado de que a veces se toman acuerdos cuando luego hacen cambio de representante de partidos y no tienen ese conocimiento. ¿Y qué pasa? Que siempre cuando ahí están las sesiones, los representantes que son nuevos ante el consejo, no que sean nuevos de que no tengan experiencia en materia electoral, sino que son nuevos, no tienen ese seguimiento atrás. Y es lo que en mi caso siempre en los consejos, ya tanto he estado en local y en federal, siempre a veces hago ese comentario, porque a veces hay sesiones y a veces nos tardamos una hora y media porque el representante pelea y que no está en acuerdo, cuando ya otro representante se hizo una reunión de trabajo donde se tomaron muchos acuerdos, pero luego cambian en otra sesión al representante y no se lleva ese seguimiento como tal. ¿Es cuánto? Hicieron que me acordara de una sesión de cómputo. Perdón, Edgar, ¿querías apuntar algo más?
No, disculpe, se me olvidó bajar la mano. No, no te preocupes. Cuando, hace ya muchos ayeres como consejero distrital, en una sesión de cómputo, y esto de verdad no me lo estoy inventando, tuvimos 11 representantes de una coalición. El primero que llegó traía su altero de actas, bueno, de copias, ¿no? Obviamente. Su altero, sí, de actas, no, pues de copias. Lo sustituyen sin avisarle y se enojó. Entonces, ahora sí que ni le habló al que llegó a sustituirlo y se llevó las actas. Entonces el otro no tiene con qué trabajar. Claro, muchas veces lo que hacen es que después empiezan a bajar las actas del PREP o piden la copia, la copia al órgano electoral, pero mientras tanto, bueno, creo que lo han dicho aquí con mucha claridad. Yo no quisiera sumar a lo que ya han expresado. Veo a alguien desconocido. ¿Quién será? ¿Quién es? No ha levantado la mano. Adelante. Tenemos duendes. Sí, porque no oigo nada. ¿Ustedes oyeron algo? ¿No? Bueno, a lo mejor algún problema hay con el audio. Vamos a regresar aquí a la presentación. A ver, hemos construido la idea de cadena de custodia a partir de que tenemos el paquete electoral, porque ahí vienen ya los resultados de la elección. Sin embargo, sostengo, y estoy dispuesto a que lo podamos debatir, que el mismo cuidado debemos de tener con la documentación desde que se produce en las empresas, en las imprentas donde esto se realiza. ¿Por qué razón? Porque ya desde ese momento, por ejemplo, son boletas, son actas que no han sido utilizadas, pero respecto de las cuales tenemos que tener el más absoluto cuidado. A ver, voy a dejar de compartir otra vez porque les voy a platicar una anécdota. Miren, yo sé, luego ha habido gente que se queja y dice, pues es que el doctor Vaga platica anécdotas. Pues sí, pero que tienen que ver con esto. O sea, tampoco le estoy platicando cuando se me ponchó una llanta, ¿no? En esa época que fui consejero distrital del INE, estábamos en la famosa marcha de Zacatecas. O sea, cuando estás integrando lo que vas a mandar a las casillas, estás sellando, estás contando, todo eso, ¿no? Esto nadie me lo contó, yo lo vi. Éramos el Distrito Federal, el Distrito Electoral Federal 3 de Querétaro. En un blog de boletas, venían boletas de un distrito de Acapulco. Nadie me lo contó, yo lo vi. Boletas de Acapulco. ¿Por qué? No sé. 3 o 4, eran poquitas, pero de Acapulco. Entonces, estábamos en la diligencia, estábamos contando y siguiendo. Aparecieron de Acapulco, ¿cómo? Fuimos a ver, porque era otro equipo que estaba trabajando, y de Acapulco. Se hizo constar en el acta, se señaló, se precisó, se guardó en un sobre, porque las demás de Querétaro pues servían, ¿no? Se guardaron en un sobre, se informó con muchísima rigurosidad. Quisimos hacer una comisión de consejeros distritales para irlo a entregar a Acapulco, pero el presidente no estuvo de acuerdo. Tristemente, nos hubiera gustado hacerlo. Lo que estoy tratando de decir es que hubo todo el cuidado necesario para acreditar lo que había sucedido. Por eso yo sé que lo que hemos conceptualizado generalmente como cadena de custodia es a partir de que formamos el paquete electoral, pero la realidad es que todo ese cuidado lo tenemos que tener con anterioridad. Recuerdo también hace poco en unas elecciones de Veracruz, no las inmediatas anteriores, sino las otras. Ya ven que durante 4 o 5 años Veracruz tuvo elecciones todos los años, por un tema de reforma constitucional local, ¿no? Donde se informó que se les perdieron 100 boletas. Todo esto es previo a la jornada, previo a la jornada. Y uno diría, oiga doctor, 100 boletas en un municipio, en un estado que tiene más de 200 municipios, con una lista nominal gigantesca, pues 100 boletas no son nada. Fue un escándalo. Es que no sean nada, es que sí es grave. No se te pueden perder.
No se te pueden perder antes, no se te pueden perder después. Por eso insisto que el mismo cuidado que tenemos que tener con el paquete, lo tenemos que tener con anterioridad. Y lo tenemos que tener incluso después de que realizamos las sesiones de cómputo, porque puede venir el tribunal puede ordenar algún tipo de diligencia o se puede ordenar un recuento jurisdiccional, como pasó en Campeche, como pasó en Puebla, por poner ejemplos, nada más. Entonces, claro, por eso digo que en realidad lleva meses, no es una semana, no son 3 o 4 o 5 días, en realidad lleva meses. Bueno, dicho todo esto, vamos a regresar acá. Harumi, adelante. Nada más para complementar lo que está comentando, doctor. Además en el cómputo se lleva a cabo una comisión, la cual precisamente lleva material y documentación electoral a las juntas distritales locales. Y a su vez, estas también tienen una comisión para entregar los materiales electorales. En el caso del 2018, a nosotros no se nos extravió, sino que accidentalmente el CAE, los funcionarios, no se dieron cuenta y metieron un paquete de boletas de senador en el paquete local. Entonces, el hecho de que la vocal ejecutiva tuviera que rastrear dónde había quedado ese paquete electoral fue una situación muy tensa, porque hasta que ellos también llevaran a cabo su cómputo distrital o su cómputo municipal, era que lo podíamos localizar. Sin embargo, bueno, también esto suma a la cadena de custodia. Sí, supongo que te refieres, Harumi, al intercambio de paquetes, ¿no? Que se da cuando te entregan cambiados. Por más que uno trate de tener mucho cuidado, te los entregan cambiados. Sí, desde luego. Y se tiene que formar comisión de consejeros, y tienen que ir y tienen que documentar y bueno. Artículo 295 de la LEGIPE. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones se formará un expediente de casilla con la documentación siguiente, el famoso expediente. A, un ejemplar del acta de la jornada. B, un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo. Y los escritos de protesta que se hubieran recibido. Se remitirá también en sobres por separado las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y en su caso, bueno, los votos nulos para cada elección. La lista nominal de electores en un sobre por separado, ahí donde le pusimos el sellito, para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior con el expediente a cada una de las elecciones y los sobres, se formará un paquete cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa, el famoso portafolio. La denominación de expediente de casilla corresponde al que se hubiera formado con las actas y escritos de protesta referidos en el párrafo primero de este artículo. A ver, yo sé que quienes de ustedes ya tienen mucha experiencia en el INE o en los OPEs, esto ya se lo saben de memoria. Pero pues este es un diplomado abierto, entonces pues, podemos tener aquí compañeras, compañeros con poca experiencia o que apenas están entrando a la electoral. Por eso a veces tenemos que ser, digamos, alguien podría decir, demasiado, irnos demasiado a lo básico, ¿no? Fíjense cómo tenemos distintas denominaciones. Uno, el expediente electoral. Otro, los sobres con las boletas. Otro, el sobre donde estamos guardando la lista nominal. Otro, el paquete electoral. Lo que tenemos que tutelar es todo el paquete. O sea, todo ese portafolio que nosotros vemos allí. Fíjense que el portafolio electoral, la verdad es que es un gran ejemplo de diseño industrial. Porque es un diseño que lo que tiene que garantizar es la protección del expediente de los sobres que van guardados adentro. Alguien podría decir, oiga, doctor, pues, ¿qué no se podía hacer algo más barato? A lo mejor algo de cartoncito. Pues sí, pero ustedes saben que en México, por alguna razón que yo todavía no tengo muy clara, nos gusta votar en verano cuando llueve. Entonces, pues se puede. Imagínate que se moja. Necesitamos un envoltorio, por decirlo de alguna manera, que sea lo suficientemente resistente para proteger el expediente y los sobres, pero que también sea adecuado para permitir el traslado se pueda utilizar, pero que también sea lo suficientemente, tenga las características necesarias para que nos dure más allá de la jornada electoral. Porque ustedes lo saben, el último asunto, a ver, la elección es en julio, pero puede haber gente que esté tomando protesta en enero. El último asunto se puede estar resolviendo en diciembre.
Estoy pensando, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Que sí, hasta donde yo me acuerdo, entran el 1 de diciembre. Pues durante todo ese tiempo, esto nos lo tiene que garantizar. El paquete debe de ser tal que nos lo debe de garantizar. Y, por ejemplo, eso implica que es un diseño que, entre otras cosas, se establece cuánto se puede estivar. ¿Podemos estivar paquetes encima de los paquetes? ¿Podemos poner paquetes encima de los paquetes? Todo este tipo de cosas implican el diseño del paquete electoral, que por eso, insisto, a mí me parece que es un espléndido ejemplo de diseño industrial. ¿Podrían ser más baratos? Seguramente sí, pero no estoy seguro que entonces pudieran cumplir con la función que tienen que cumplir en materia de cadena de custodia. Adelante, Edgar. Doctor, olvídese de lo barato, los estamos reciclando ya desde la revocación de mandato, ya son paquetes reciclados. Claro, por eso yo decía que todo eso, es que todo eso nos sirve, o sea, todo eso lo guardamos. Miren, por ejemplo, ¿cuántas veces nos piden material para elecciones estudiantiles o para elecciones sindicales, no? Y ahí andamos prestando y andamos cuidando que nos lo entreguen bien. Yo me acuerdo mucho. Antes de ser consejero era yo director de Educación Cívica y Capacitación Electoral. Y ahora, decir director de eso suena así como, director ejecutivo, ¿no? Pero de un NOPLE donde éramos 3 personas en la dirección. O sea, me dirigía a mí y a 2 compañeros más. ¿Por qué? Porque así son los OPLEs chiquitos. Bueno, entonces, en una escuela muy importante del lugar, nos piden material para sus elecciones. Entonces, sí, con gusto que las urnas, las mamparas y todo esto, ¿no? Entonces, los teníamos nosotros bien guardadito, limpio, emplayado y todo. Los prestamos, entonces ahí vamos en la camioneta del trabajo a dejarlo. Ahí vamos a dejarlo. Lo empezamos a bajar y nos empiezan a ayudar a bajar y todo. Pasa todo esto y como a la semana no nos habían avisado para irlo a recoger. Entonces, pues ya, o sea, como que ya pasó el tiempo, ¿no? Pues ahí nos tienen hablando, sí, ya pueden venir por las cosas, ¿no? Llegamos. Las cosas rotas, sucias, pisadas, arrumbadas. Y dice uno, lo que comenta Edgar, a ver, no es que le hagan daño al instituto, es que le hacen daño a la economía, al gasto público, porque es que eso lo reutilizamos. Las marcadoras, todo eso lo reutilizamos. Entonces, la verdad es que sí, a lo mejor, insisto, a lo mejor jurídicamente no nos importa, pero en términos económicos sí nos importa. ¿Quiénes son los sujetos protegidos por la cadena de custodia? Bueno, aquí lo tenemos en este JDC. ¿Alguien más que nos ayude a leer, por favor? No, ahorita fue y lo vi. ¿Quiénes son los sujetos protegidos con la cadena de custodia? Partidos políticos y candidaturas. Pues deben tener acceso y conocimiento puntual de todas las medidas jurídicas y materiales adoptadas a modo de cadena de custodia de los paquetes electorales cuando sea necesario su traslado a sedes administrativas o judiciales distintas del órgano electoral administrativo responsable de la organización de la elección. Y de igual modo, es derecho de los partidos políticos participar y acompañar con sus propios medios los vehículos de transporte durante la diligencia de traslado de paquetes electorales. Estos derechos, así sea que decidan no ejercerlos, abonan en la certeza, seguridad jurídica y legalidad en las actuaciones de las autoridades electorales. Sub JDC 1706-2016. Muchas gracias, Arturo. A ver, esto me lleva a hacer una doble reflexión ahorita con ustedes. Primera, todas las medidas que se tienen que tomar en virtud de cadena de custodia no pueden ser secretas. Hace un momento Edgar hablaba de las disposiciones que están, por ejemplo, en el Reglamento General de Elecciones. Te metes a la página de internet y lo ves. O sea, no son cuestiones secretas. Los partidos políticos tienen todo el derecho de saber, de conocer qué medidas se están tomando para tutelar o proteger la cadena de custodia. O sea, uno no puede decir, no, pero es que qué tal si saben, entonces van a buscar, como no, a ver, los partidos políticos forman parte de los órganos electorales, forman parte de los órganos máximos de dirección, no votan, pero forman parte de, además los partidos políticos coadyuvan en la vigilancia del proceso electoral y del adecuado desenvolvimiento de cada una de sus etapas. Por lo tanto, tienen todo el derecho a conocerlo. Bueno, la prueba está en que en este diplomado, bueno, hace rato habló un compañero que ha sido representante del partido, pues es que claro, lo puede tomar quien quiera.
No puede ser información secreta o reservada o jugarle al ensarapado. Segundo, en los actos que están vinculados con la cadena de custodia, los partidos políticos pueden participar. Decían hace un momento, el traslado, ¿no? Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. El traslado de la casilla al órgano electoral donde se va a recibir el paquete. Pueden acompañar los representantes de los partidos. ¿Cuál es el problema? Pueden acompañar en sus propios medios, pero claro que pueden acompañar. Por ejemplo, en el traslado que se hace de la documentación de los lugares donde se produce, de las empresas, talleres gráficos, donde sea, a los órganos electorales, también pueden acompañar. En el traslado que se hace, por ejemplo, de los órganos centrales electorales, en el caso de los hombres del INE es distinto, a los consejos distritales o municipales también pueden acompañar, no hay ningún problema. Ahí les voy a platicar otra anécdota. En esa ocasión que me rompo el dedo, lo que pasó fue que nosotros en el OPLE de Querétaro, justo enfrente del OPLE, cruzando la calle, había un patio de maniobras de una empresa de transporte que no diré cuál para no hacerle comercial. Era un patio de maniobras. Rentamos el patio de maniobras porque ahí llegaban las camionetas, el camión, bueno, eran dos, con la documentación y material electoral. Y de ahí salían las camionetas a repartirlo a los consejos distritales y municipales. Muy bien. Un partido, que no diré cuál, pero fue el PAN, decidió acompañar todo el proceso. Está en su derecho, como lo vimos ahorita en la referencia a este asunto. Está en su derecho. Pero pasó una cosa peculiar. En el traslado, ya que llegaron al patio de maniobras, no hubo ningún problema. Hicimos el vaciado, lo pusimos en las camionetas, salieron las camionetas a las rutas sin ningún problema. Pero una de las camionetas en ruta dentro de la ciudad se descompuso. No me acuerdo qué le pasó. No fue la llanta, fue una manguera, alguna cosa de esas que son absolutamente imprevisibles. Iba la camioneta, iba la patrulla, iban los compañeros del PAN. Cuando se descompone, los de la patrulla, pues, a ver qué pasó. El compañero que iba, los compañeros que iban en la camioneta empiezan a reportar, se manda al mecánico, y cuando llegan, los compañeros del PAN, hagan de cuenta que habían hecho una especie como de cadena, ¿sí? Porque la llamaban a otros, y estaban protegiendo la camioneta. Como apenas entrara y... ¿Por qué? Pues se pusieron nerviosos porque les preocupó lo que podía... Porque lo estaban acompañando. ¿Estorbaron la diligencia? No. ¿Generaron algún problema? No. Ellos fueron los que... No. Pero los partidos se ponen muy nerviosos con eso. Se ponen muy nerviosos. Y lo entiendo, no lo digo, vamos, no lo estoy platicando en mal plan, lo entiendo. Entonces, no puede ser que llegara alguien a robarse las boletas todavía prendidas a la costilla, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo pueden hacer. Hace un momento hablaba del traslado, por ejemplo, de la casilla a el consejo distrital o al órgano electoral. Yo no sé por qué, y lo digo en serio, no estoy siendo sarcástico, es realmente un no sé, a lo mejor alguien de aquí sabe, me lo aclara y cumplidamente se lo agradeceré. ¿Por qué en la reciente reforma electoral, una de las cosas que se quitaron de la actual LGIP era justamente este acompañamiento, ¿no? Que pueden hacer los CAEs o los supervisores para la entrega del paquete electoral. En la reforma electoral, aquella que fue declarada inconstitucional hace muy poco tiempo, esto se quitó de la ley. Yo no tengo claro por qué. O sea, ¿cuál es el problema de que el funcionariado electoral acompañe la entrega del paquete? Está acompañando la entrega del paquete o facilitando la entrega del paquete. Alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, doctor, ¿para qué se preocupa de eso? Ya fue declarado inconstitucional. Y yo diré, sí, ya fue declarado inconstitucional, pero también ya se avisó que pasadas las elecciones se va a intentar de nuevo la reforma electoral. Entonces, yo no sé si se vuelva a intentar, pero se los planteo aquí porque no entiendo la lógica detrás de esa decisión.
¿por qué quitarlo? Y yo no he encontrado la razón. A lo mejor ahorita me levanta la mano Sergio y me dice, mire usted, la razón que se explicó en el debate del dictamen fue esta, y pues con mucho gusto lo podré observar. No se quitó. Antes de dar la palabra a Arturo. Esto a veces tiene que ver, permítame decirlo así, con los usos y costumbres electorales. Por ejemplo, en Hidalgo existía una tradición, que hasta donde yo sé sigue existiendo, pero igual ahorita me corrijo. En Hidalgo existía una tradición de que el órgano electoral se encargaba de llevar a las presidencias de casilla a sus casillas y después de recogerlos. Y me acuerdo mucho porque me tocó ir a observar una elección y entonces estábamos en el consejo municipal o distrital, no me acuerdo, del Ople, y había una fila interminable de camionetas, larguísima, donde venían los presidentes de casilla. Entonces, en una misma camioneta habían pasado por 3 o 4 presidentes y ahí venían adentro. Entonces, entraba la camioneta al patio del consejo, porque rentaron una casa que daba, digamos, a 2 calles. Entonces, tenía 2 entradas. Por aquí entraban las camionetas, se paraban enfrente de la puerta, se bajaban presidentes, recibían y todo, y salía la camioneta. Lo tenían perfectamente ordenado. Entonces, acá se veía la fila de camionetas. Bueno, eso lo hacían. Bueno, justamente quitando la reforma, quitando eso de la ley, pues entonces tenemos que ver cómo vamos a hacer el tema del transporte. Adelante, Arturo. Sí, tengo entendido que tema de que querían quitar el acompañamiento era porque querían quitar el gasto que se hacía en elecciones para renta de vehículos y todo eso. O sea, todo lo que se pagaban los consejos, bueno, los consejos, las juntas, para tener camionetas que llevaban los paquetes, querían quitarlo, o sea, según que esto para la austeridad, o sea, para ahorrar dinero. Según es lo que entendí en las discusiones. Fíjate que no tenía yo ese dato claro, no me suena incoherente y te agradezco mucho que nos lo compartas. Yo lo que diré es que desde una perspectiva práctica, no desde la perspectiva teórica, sino, o sea, no desde el escritorio, sino desde el trabajo en campo, sí es importante a veces el acompañamiento. Estoy pensando sobre todo en zonas o lugares peligrosos o riesgosos, donde sí es importante el acompañamiento. Ahora, no piensen es que es muy sencillo. Piensen ustedes en aquellos colonias de su ciudad que pues, son peligrosonas, ¿no? Por naturaleza propia. Entonces, bueno, pues desde luego este acompañamiento me parece que no es mala idea desde una perspectiva práctica. Dice Lucas, ya no existe esta tradición en Hidalgo, ahora el traslado de paquete lo hacen los CAEs del INE. Ah, pues qué lástima, porque era una tradición bonita. Pero bueno, muy bien. Bueno, vamos a abrir una segunda etapa de preguntas, comentarios o reflexiones. Adelante, quien quiera hacerlo. ¿Nadie? Adelante, Arturo. Sí, yo quería hacer un comentario de una lección, bueno, es que me queda muy fresco el antes, bueno, no tan fresco, pero sí muy marcado un antecedente que tengo de una elección en la que participé para desarrollar el sistema de cómputos y del PREP, de la elección extraordinaria de Puebla de 2019. Una de las elecciones que fueron invalidadas de los ayuntamientos, que eran 5, justamente fue por el tema de la cadena de custodia. Me parece ser que fueron 4 casillas las que se perdió la cadena de custodia y se violó la certeza del proceso. Y justamente esas 4 casillas eran el 28% de las casillas totales de la elección. Entonces, pues ya marcaba una diferencia grande, ¿no? Entonces tuvieron que anularla y se tuvo que rehacer la elección. Los típicos municipios, es que desde lo nacional no pinta, pero en lo local sí, ¿no? O sea, los típicos municipios donde tienes 10 casillas, ¿no? Y por alguna razón 2 ya hubo problemas, híjole, y entonces ya, o por ejemplo, ¿no? En esos municipios donde no están bien llenadas las actas con claridad, entonces no puedes subir la información completa al PREP, subes la información que se puede entender de las actas al PREP, da un resultado con un ganador, pero cuando haces el cómputo el ganador es otro
y se te desmadra la gobernabilidad en el municipio y empiezas a tener gravísimos problemas incluso para el órgano electoral. Y eso a veces desde lo nacional no lo observamos porque son muy poquitas casillas. Me acuerdo un caso en Oaxaca, no recuerdo el municipio, igual ustedes se acuerdan, un municipio de 2 y una no la pueden instalar. Pues, ¿cuál 20%? Fue el 50%, ya para atrás, papá, ¿no? Y uno dice, bueno, pero es que en la elección distrital o federal no pinta. Pues no, pero en la municipal sí. Muy bien, ¿quién más? Bueno, si no hubiera mayor comentario, si me lo permiten, dejaríamos aquí la sesión de hoy. Continuaríamos entonces el día de mañana para concluir el tema de cadena de custodia. Que tengan muy buena tarde, nos vemos mañana. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, buenas tardes. Gracias por todo, buenas tardes. Adiós. Hasta luego, buenas tardes.